Muy buenas, gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal. La verdad es que no sé por qué sigo haciendo esta introducción cuando ya estoy subiendo los Desayuno Royal por la tarde, al menos europea, porque para LATAM sigue siendo por la mañana y de hecho es más desayuno ahora porque antes era casi como la recena que se veía antes de, pues bueno, de irte a dormir a aquellos que trasnochabais. En cualquier caso, encantado de estar aquí una vez más y disculpas por como irregularidad a la hora de generar el contenido. Ya tenéis todos los vídeos, bueno, o más bien los podcasts en formato audio en las principales plataformas, a excepción de iVoox, que es una movida interesante el hecho de subirlo ahí, pero en todas las demás los tenéis disponibles para que podáis escucharlos aquellos que prefiráis, pues bueno, oír los Desayunos Royal en algún otro momento fuera de casa donde no tenéis conexión a internet. Dar las gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores, miembros del canal que hacéis posible que podamos traer este contenido y que tener pues esta sección habilitada, dado que, bueno, pues ya os digo que me está costando un poquito más de lo que pensaba el hecho de poder organizarme, pero bueno, aquí poquito a poco vamos volviendo a la normalidad. Estoy buscando también los nuevos entrevistados para tener siempre, pues al menos, si no puedo cada semana, sí, una vez cada 2 semanas, tener una entrevista que esté bien facherita aquí en el canal de Desayuno Royal. Pero bueno, hoy venía a hablaros de la guerra mosaico. No sé si es un concepto que habéis escuchado o si es algo de lo que hayáis oído hablar, pero todo esto viene de una reflexión que tengo yo y que seguro que le ha pasado a mucha gente, que es, bueno, todos yo creo que estamos hartos de escuchar, ¿no?, sobre la guerra que hay ahora mismo entre Ucrania y Rusia. Rusia invade Ucrania y bueno, pues está todos los días en las noticias. ¿No os ha pasado que cuando comenzó la guerra tú pensabas inconscientemente de, ostras, pobres ucranianos, que Rusia tiene muchísimo más ejército y los van a aplastar, ¿sabes? Los van a borrar de la faz de la tierra y digamos que Ucrania no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Era como la típica batalla de David contra Goliat, o al menos así me lo imaginaba yo, ¿no? Que dices, a ver, tío, los rusos, que siempre han estado así como medio enfrentados a los Estados Unidos, ¿no?, que tienen un montón de submarinos, de buques de militares, de aviones, de soldados, dices, a ver, no es posible, ¿no?, que Ucrania sea capaz de aguantar. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo a día de hoy en las noticias es que Ucrania parece que está haciendo una contraofensiva y que por momentos pudiera decirse que le está ganando la batalla a Rusia. Que a ver, que Rusia les ha invadido mucho territorio y todavía no lo han recuperado todo. Pero como que empiezan a llegar informaciones de, dices, a ver, ¿cómo es posible que un ejército tan grande y tan numeroso como el de Rusia les estén haciendo frente y les estén obligando a retroceder, que no estén pudiendo conseguir sus objetivos, ¿no? Esto ya os digo que es una reflexión que bueno, yo he tenido, imagino que muchos también habréis tenido, y dices, no, claro, porque a Ucrania le está ayudando la OTAN, porque no sé qué, tal, y yo, bueno, pueden ser, son aspectos que desde luego ayudan, pero al final no cambia el hecho de decir, vale, esta ayuda son cosas que tardan su tiempo en llegar, ¿no? O sea, quiero decir, los rusos ya tienen sus tanques ahí y, sin embargo, ayuda que pueda venir de otros países, pues como que va con tiempo, ¿no? Entonces, como que no era capaz de comprender qué es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y fíjate que tampoco es que quiera entrar en muchísimos detalles sobre logística militar, estrategia militar y demás, sino es simplemente conceptualmente entender qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que me encontré cuando descubrí el concepto de la guerra mosaico, que creo que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Veréis, cuando Rusia ataca e invade Ucrania, claro, yo el pensamiento que tenía es, digo, vale, los van a aplastar. Imagino que muchos habréis pensado esto, me lo podéis decir en comentarios, de decir, oye, pues mira, yo pensaba igual y la verdad es que no sé si os habéis parado a pensar de por qué no está ocurriendo algo así, ¿no? Cuando el ejército de Rusia tiene más soldados, tiene más tanques, tiene más artillería, tiene más aviación, y no solo es que tenga más en cantidad, sino también en calidad. Eran unas armas bélicas mejores que las que podía tener el ejército ucraniano, ¿vale? Aquí es donde quizás pues, la ayuda extranjera de otros países que están armando al ejército de Ucrania, pues de alguna manera puede estar equilibrando un poquito más la balanza, pero bueno, igualmente eso no quita que Rusia tiene más tanques, que Rusia tiene más soldados, que Rusia tiene más aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en Ucrania tampoco es que haya una ventaja defensiva clave o decisiva, ¿no? Es decir, no es un país que digas, no, es que
es todo montañoso o es todo selva y entonces, claro, solo los locales se conocen la zona, en plan algo parecido a lo que pudo ocurrir, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos, de nuevo otra vez, otro ejército muy superior en número al ejército vietnamita, pues de alguna manera, claro, como tenían que pelear en la selva, pues ahí digamos que se equilibraron las tornas porque había una ventaja defensiva clara por parte del ejército vietnamita. Eso es una cosa que no ocurre en Ucrania. No hay tampoco ninguna ventaja ni, pues ya digo, ni geográfica, ni operacional, en cuanto a que digas, no, pero es que tiene unas infraestructuras, no, ni de liderazgo, en el sentido de no es que digas, no, es que los generales que tiene Ucrania, pues es como un Napoleón 2.0 que es un genio y que te gana cualquier batalla. No es así, o sea, es un ejército normal y que resulta que un ejército de una superpotencia pues no está pudiendo ganar. Y la pregunta que yo creo que todos nos hacemos es ¿por qué está ocurriendo esto? Y la respuesta la tenemos en los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos anulan las ventajas tradicionales de los ejércitos. Es decir, el hecho de tener muchos tanques, si esos tanques no tienen incorporada tecnología, digamos que ya no te sirven de tanto. Antes sí, ¿no? Y los primeros que tuvieron tanques pues tuvieron ventaja frente a los que no tenían, igual que el primero que descubrió la pólvora, igual que pues históricamente el ser humano cuando descubría, por ejemplo, el hierro, pues los que el ejército que tenía espadas de hierro ganaba el ejército que tenía espadas de cobre. Y era así, ¿por qué? Porque es un material más resistente, pues es un avance tecnológico, una ventaja tecnológica, y daba igual que fueran menos, porque iban a ganar por esa ventaja tecnológica. Lo mismo está ocurriendo hoy, pero con ventajas tecnológicas más modernas. Estamos en el mundo también de la proliferación de sensores, de los elementos de precisión. Vemos, por ejemplo, y de hecho en esta guerra se están utilizando masivamente el uso de drones. Al final, pues bueno, drones, yo me imagino siempre al dron este pequeñito que vuela, que lleva una GoPro para sacar fotos así súper guapas, pero si en lugar de ponerle una GoPro le pones una bomba, pues ostras, tienes un elemento, un arma que es muy difícil de detectar, con el que puedes ir y dejar una bomba en el sitio clave en el que tú quieras atacar sin arriesgar la vida de ninguna persona, ¿no? Porque puede estar a metros, kilómetros de distancia el operario que está manejando ese dron. También entramos en una era, ¿no?, en la que la gestión de datos, el hecho de, pues, vemos toda la guerra cibernética esta de hackers y demás, donde Rusia, de hecho, es bastante potente, pues hay como unas nuevas tendencias tecnológicas que, ya os digo, que el resumen es que anulan las ventajas tradicionales. Y esto es lo que se conoce como la guerra mosaico, ¿vale? Que es decir, la guerra mosaico, si nos imaginamos un mosaico, ¿no? Es como al final, en lugar de pintar un cuadro con trazos, es ir poniendo pequeños trocitos hasta que conformen un dibujo completo. Pues eso aplicado a la guerra significa igual que son cuadraditos muy pequeñitos los que vas colocando para hacer el mosaico, como si fuera pixel art, pues la guerra mosaico es la gestión de pequeñas plataformas de ataque, muchas pero muy pequeñas, y que se basan en que tienen una elevada precisión a la hora de poder llevar a cabo sus acciones, sus operaciones, ¿no? Es decir, tienen sensores, tienen tiradores que pueden hacer daño a muy lejana distancia, y claro, ya no estamos hablando pues como os digo, ¿no?, de un francotirador que como mucho puede disparar a X número de kilómetros de distancia, a lo mejor a 5 kilómetros, o bueno, eso ya es una locura, ¿no? Pero imaginaos un francotirador que dispara a 1000 metros, ¿vale? Dices, ostras, pues está muy bien, si el tío es bueno y es preciso, es como un arma muy potente para tu ejército. Claro, si tú a ese francotirador que necesita años y años y años de preparación, además de ser muy bueno y demás, lo comparas con la capacidad de destrucción que pueda tener alguien que aprenda a pilotar un dron, que es como pilotar un coche teledirigido pero versión avión, y que pueda acercarse y volar 100 kilómetros a lo mejor de distancia para disparar y hacer el mismo disparo con la misma precisión, claro, la cosa te cambia mucho. Entonces, la guerra mosaico al final justamente de lo que habla es de manejar estas pequeñas unidades operacionales, muchas, en un mismo ejército, que vayan todas siguiendo el mismo objetivo, y huye la guerra mosaico de aquellas inversiones en grandes máquinas, ¿no? En decir, no, pues tengo 2000 tanques, tengo 5000 tanques, y yo, bueno, pues
¿para qué? ¿Sabes? Si el tanque, si quieres atacar a 100 kilómetros, pues todos los tanques van a tener que moverse 100 kilómetros, vas a tener que gastar en combustible, te van a oír llegar, los que estaban ahí se van a haber ido, cuando yo tengo el avioncito este teledirigido que directamente puedo moverme, estoy en 2 horas donde quiero estar y directamente ataco, ¿no? Entonces, claro, esto pone de manifiesto lo que son las diferencias entre la guerra industrial, que es más un poco la que intuitivamente puedas tener en la cabeza, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de otras guerras pasadas, frente a el nuevo formato de guerra de precisión, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la guerra industrial, nos referimos o uso el adjetivo industrial porque tenían mucha importancia los núcleos industriales de los países que estaban enfrentados o que estaban en guerra, ¿no? La guerra era una cuestión de la cantidad de tropas que pudieses tener y el alcance o la potencia de esas tropas, ¿vale? Y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética consistía en eso, en ver quién tenía el mayor músculo productivo para generarse pues, un montonazo de barcos, aviones, tanques, de todo lo que hiciera falta. Al final, hablamos de un formato de guerra en el que, si lo entiendes como esto que digo, de guerra industrial, pues sí que pasa esto que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde había bombardeos que eran a polígonos industriales, eran fábricas, porque en esas fábricas se estaban fabricando balas, se estaban fabricando fusiles, se estaban fabricando tanques, entonces atacas las fábricas y disminuyes la capacidad militar de tu enemigo. Que dices, bueno, pero están fabricando, o sea, no tiene más sentido bombardear los tanques que ya están en funcionamiento. Y yo, pues sí, pero de momento sabes que si atacas la fábrica, disminuyes su capacidad de producir más maquinaria, con lo cual a largo plazo le vas a ganar la guerra. Eran unas guerras que prácticamente casi eran más logísticas y productivas que luego en el campo de batalla. Es decir, las ganaba el que era capaz de mantener constantemente ese suministro de armas y de tanques y de maquinaria pesada, como digo, ¿no? Y es que, claro, aquí ya no importaba tanto el hecho de la precisión, era como, yo te voy a mandar muchos tanques y alguno dará el disparo. Entonces, claro, esto generaba unas situaciones que yo creo que es lo que nos ha pasado a todos inconscientemente cuando analizamos el caso de Ucrania, en el que comparabas los ejércitos por el número de soldados o de tanques o de aviones que tuviera cada ejército, ¿no? Entonces dices, vale, si yo tengo un ejército de 5.000 y ataco un ejército de 1.000, ¿vale? Pongamos de tanques, ¿vale? 5.000 tanques contra 1.000 tanques, dices, vale, yo los voy a enfrentar. Entonces, cuando se encuentren, imaginaos que se ponen todos en fila y se disparan, ¿vale? Cuando entran en alcance, se disparan, ¿vale? 5.000 tanques disparan por un lado y 1.000 tanques disparan por otro, ¿vale? En una guerra en la que lo importante era la cantidad y el volumen, podemos imaginarnos que de cada disparo, de cada bala que das, la mayoría se fallaban, se acertaban muy pocas. Ponle el 1%, que tiene una precisión del 1%, es decir, de cada 100 disparos de los tanques, solo un 1%, un disparo de cada 100 va a acertar el subjetivo, ¿vale? Tú te imaginas los dos ejércitos y dices, vale, 5.000 tanques por este lado, 1.000 tanques por este lado. Los dos ejércitos se disparan entre sí. El que tiene 5.000 tanques, de ese primer disparo, va a ser capaz de matar a 50 tanques del ejército rival. El ejército rival, cuando dispare, va a ser capaz únicamente de matar 10 tanques. Cuando esto lo vayan repitiendo una y otra vez, resultará que dices, vale, de 50 a 50, el ejército grande va a tardar mucho menos en aniquilar al ejército pequeño, que va de 10 en 10, que no puede hacerle frente, o sea, le aplasta. Que es lo que esperábamos todos, esperábamos todos o podías esperar, ¿no? Pensando de una manera simplista, que el ejército ruso podía hacer con el ejército de Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una forma de plantear las batallas y la estrategia militar muy a lo bruto, porque claro, no solo tienes que producir los tanques, sino tienes que tener también una cadena de suministro brutal, porque el ejército pequeño está gastando 1.000 proyectiles cada vez que dispara, pero el ejército grande está gastando 5.000 proyectiles cada vez que dispara, con lo cual sí, está muy bien esto de que haga muchos disparos y que pueda matar los tanques de 50 a 50, pero cada vez que dispara hay que suministrar 5.000 proyectiles.
¿Tienes la capacidad como país, ya no solo de haber construido el tanque, sino de estar fabricando munición con esa velocidad? Porque claro, esto lo que hacía era que en esta época de la guerra industrial, los únicos que verdaderamente podían hacer frente a estas grandes batallas eran aquellos países grandes que podían hacer economías de escala y que sí que tenían la capacidad de producir muchísimo porque eran países muy grandes. Por eso la Guerra Fría era una guerra que se batallaba fundamentalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por mucho que tengas a la mitad de Alemania, tengas Francia, tengas Reino Unido, son países que están igual de desarrollados que Estados Unidos, digamos, pero su poder militar no podía ni siquiera hacer frente al de Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba todo el país grande unido, mientras que cada uno de ellos pues tenía que preocuparse de abastecer a su propio ejército, de manera que no podías hacer esas economías de escala gigantes para producir muchísima munición y que tu ejército pudiera ser numeroso y estar operativamente disparando constantemente porque le vas a proporcionar munición. No sé si me vais siguiendo, porque, claro, esto lo podemos complicar un poquito más. ¿Qué pasa si el ejército de los 1000 tanques de repente tiene un avance tecnológico, precisión con punteros láser, por ejemplo, y ahora sus tanques, en lugar de tener un 1% de precisión, tienen un 10%? Lo que quiere decir que de cada 100 disparos que hacen, en lugar de acertar 1, aciertan 10. Claro, ahora ya la cosa cambia, porque cada vez que el ejército pequeño dispare, va a ser capaz de eliminar a 100 tanques del ejército rival. El ejército rival, recordemos que tenía 5 veces más tanques, eran 5000 tanques. Y cada vez que disparan, ellos siguen conservando, digamos, la tecnología anticuada y solo pueden matar a un 1%, de manera que ahora el ejército pequeño, por cada disparo, mata más tanques que el ejército grande, que mataba 50. Esto significa no solo que tenga más poder de destrucción el ejército pequeño, sino también que tiene menos necesidades de munición. Porque por cada disparo del ejército pequeño que consume 1000 cartuchos de munición, resulta que mata más tanques, mata 100, mata el doble, que el ejército grande, que eran 5000 tanques, necesita 5000 cartuchos de munición solo para matar a 50. Con lo cual, le está saliendo muy cara la guerra al ejército grande, justamente por no tener esa ventaja en cuanto a la precisión. Y es esto lo que os comentaba al comienzo, que es que todas las nuevas tendencias tecnológicas lo que están haciendo es equilibrar las fuerzas, la fuerza bruta, digamos, el hecho del número de maquinarias que tengas, el número de soldados que tengas, lo equilibra muchísimo más porque ahora lo que importa es la precisión que tú tengas a la hora de conseguir derrotar o alcanzar los objetivos que te hayas propuesto sobre el terreno, de destruir esto, conquistar esto, liberar esta ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un claro componente de esto en la propia guerra de Ucrania, porque sale muchas veces en las noticias, ¿no?, de liberación de ciudades, importante nudo ferroviario, este puerto, este puente. Constantemente están habiendo ataques a todo lo que es la cadena de suministro del ejército, porque ahí es donde saben que el ejército ucraniano, de alguna manera, con el apoyo de la nueva tecnología que puedan aportar los países de la OTAN, está equilibrando la balanza a su favor y puede hacer frente a un ejército mucho más numeroso como puede ser el ejército de Rusia. Y esto es lo que de alguna manera propicia este nuevo enfoque, que ya digo, que lo encontré en una revista militar que se llama, pues eso, Guerra Mosaico, y me pareció súper interesante como para traerlo, porque esto luego se va extendiendo mucho más y lo podemos pensar incluso en bombarderos, en la fuerza aérea, ¿no? Supongamos que hay 200 objetivos que tienes que hacer, ¿no?, que tienes que encontrar, ¿vale? 200 fábricas, por ejemplo, que quieras eliminar, o 200 cuarteles militares, regimientos, o una combinación de todos, ¿vale? Entonces, claro, la nación que sea capaz de poner en funcionamiento antes bombarderos suficientes, con la precisión suficiente como para poder acabar con estos objetivos, es el que tiene las de ganar. Entonces, si tú puedes tener 100 bombarderos, digamos, los dos países tienen 100 bombarderos, cada bombardero lleva 5 bombas, ¿vale? Cada vez que despega, pues puede disparar 5 veces.
Pero claro, si tienen una precisión del 1%, quiere decir que con esos 100 bombarderos, cada salida que tú hagas a atacar, lanzas 500 bombas, de las cuales solo vas a golpear 5 veces. 5 objetivos, es decir, si tenías 200 objetivos, pues ahora tienes 195. Y vas a tener otra vez que volver a fabricar las 500 bombas para tus 100 bombarderos, volver a cargarlos y volver a despegar otra vez para acabar con solo 5 fábricas. ¿Qué pasa si mejoras tanto la precisión que ya no es un 1%, sino que ya las bombas van muy teledirigidas y llegas a una precisión del 50%? No es nada descabellado. Ahora mismo, hoy en día, muchos de los misiles son muy precisos. Entonces, claro, si estás en el 50% de precisión, quiere decir que con 400 bombas ya acabarías con las 200 fábricas. Es decir, con una sola salida de tus bombarderos ya acabarías con todos los objetivos que te has marcado. Y claro, esto fijaos que es el mismo número de aviones en un caso que en otro. Lo único que ha cambiado es la tecnología que tienen dentro, que hacen que da igual que tengas 100, 1000, 10.000 o 100.000 bombarderos. Bueno, a ver, si tienes 100.000 bombarderos igual ya no da tanto igual, pero lo verdaderamente relevante es lo preciso que sea el bombardero o el disparo, lo certero que pueda ser, lo indetectable que pueda ser, que eso ayuda al hecho de la precisión. Si te derriban el avión antes de que llegue al objetivo, pues lógicamente eso cuenta como un 0%. Pero es hacia lo que tiende ahora mismo el desarrollo de los ejércitos. Y claro, si me estás diciendo que simplemente incorporando, y digamos simplemente entre comillas, incorporando esta ventaja tecnológica, con 400 bombas eres capaz de cumplir todos los objetivos que antes, con el 1% de precisión, necesitabas 20.000 bombas, necesitabas fabricar 20.000 bombas, claro, la situación ha cambiado mucho, porque entonces ya quiere decir que simplemente con tecnología David puede vencer a Goliat. Y eso yo creo que es un poco lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que es con motivo con lo que venía esta reflexión. Esto también justifica, o bueno, no justifica, sino explica algunos comportamientos que hacen que determinadas armas, como por ejemplo las armas nucleares, también equilibren mucho la balanza. Porque claro, las armas nucleares no es que sean súper precisas, sino que es que no es necesario ser preciso, porque total, como la tiras y revientas toda la ciudad, pues te da igual tirarla exactamente sobre la fábrica o tirarla sobre el colegio que está a 7 manzanas, porque vas a reventarlo todo. Entonces, las armas nucleares, justamente, lo que hacen es que a efectos de destrucción de objetivos, tienen un 100% de efectividad. Entonces, nivelan mucho la balanza. Por eso hay muchos países que son potencias nucleares que no necesitan tener unos arsenales gigantescos. Con tener las suficientes armas nucleares como para poder eliminar los principales núcleos de población, las principales ciudades del país rival, digamos que ya están empatados. Y da igual que luego uno de los países tenga muchísimos más soldados, muchísimos más tanques, muchísimos más aviones que el otro, si tienen la fuerza suficiente como para poder destruirse mutuamente. Y esto también hace que con todas estas nuevas armas de precisión, que se llegue mucho antes a lo que se conoce como overkill, ¿no? Cuando tienes más armas de las que verdaderamente necesitas. Claro, si pasamos a unas bombas, si seguimos con el ejemplo de los bombarderos, unas bombas con un 50% de precisión, tú con tener 400 almacenadas ya puedes destruir al otro país. No tienes ninguna necesidad de tener 20.000 bombas, que eran las que necesitabas antes para poder destruir las fábricas del otro país. Ahora puedes tener 400, alguna adicional por si pues falla, por si no sé qué, por si te atacan varios de golpe y demás. Bueno, pues puedes tener 500, 600, pero más de eso ya es tener una gran destrucción, ¿no? Entonces, esto es lo que explica por qué hay muchos ejércitos que, según se van modernizando, van eliminando aspectos que uno puede pensar que son necesarios para surtirte de mano de obra, como puede ser el servicio militar obligatorio, que dices, ostras, son un montón de soldados de gratis, ¿no? Que obligas a toda la población con 18 años a que tenga que pasar un año en el ejército y tienes muchos soldados para tu ejército. Pero claro, eso ya no te aporta nada. Te renta mucho más tener pocos soldados, pero con rifles muy precisos, con armas mucho más precisas, porque eso es lo que verdaderamente te va a marcar la diferencia en el campo de batalla. No sé, es un concepto, ya os digo, que es interesante y sobre todo es muy intuitivo y es algo sobre lo que no piensas, porque cuando tú ves estas cosas siempre
o por lo menos yo tiendo a pensar de manera ya digo inconsciente en la fuerza bruta. Pues me imagino, pues eso, si el ejército más grande es el que tiene que ganar al ejército más pequeño, y si es mucho más grande, pues tiene que aplastarlo. Y muchas veces no se tienen en cuenta estos avances tecnológicos que pueden venir, ya digo, no solo a través de sensores, no solo a través de precisión en cuanto a los misiles, sino también en estrategias militares, en cierta formación, en manera de gestionar las operaciones, que hacen que no necesites tanto desarrollo logístico, tanto poderío industrial y tanta fuerza bruta, en definitiva. Pero bueno, hoy os vais con el concepto de guerra mosaico. A aquellos que os puede interesar más, pues seguro que podéis luego investigar más al respecto, porque hay muchísimos ejemplos, y bueno, pues los que no, pues algo más que habéis aprendido, que ya sabéis que esa es la idea del Desayuno Royal. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por seguir por aquí en el canal, seguir viendo estos vídeos, compartiéndolos. Tenéis, como digo, las plataformas de podcast. Gracias a todos los miembros del canal, patrocinadores y mecenas por seguir apoyando el contenido. Y por mi parte nada más, nos vemos próximamente con más Desayuno Royal la semana que viene, así que tengáis un excelente fin de semana. ¡Chao, chao!